Bienvenidos a todos a la Masterclass. Como mencionó de inicio, hablaremos sobre dominar los parámetros del protocolo. Por supuesto, este es un tema que no podemos cubrir completamente en 50 minutos porque, como escucharán, hay muchos parámetros de protocolo. Sin embargo, intentaré al menos darles una buena visión general de lo que necesitan considerar si quieren ser un DREP, o ya lo son, y si están pensando en participar en la gobernanza. Bien. Resumen rápido. Haré una breve introducción al tema y los parámetros en general. Hablaré sobre los parámetros del protocolo que no son actualizables y los actualizables y qué significa esto para vos como DREP. Luego hablaremos de la comprensión de los parámetros y los diferentes grupos que existen. Hay 4 grupos distintos y profundizaremos en ellos. Los llamamos parámetros de protocolo actualizables. Y también uno que es muy importante para que entiendan cómo se pueden cambiar, cómo podemos actualizar los parámetros. Por ejemplo, el número objetivo de Staples, el parámetro K u otros. Hay muchos otros. Y luego también preparé para ustedes un buen resumen. Pueden escanear un código QR que les dará un documento que contiene mucha información sobre los parámetros. Bien, y con suerte tendremos tiempo para una sesión de preguntas y respuestas. Muy brevemente sobre mí, mi nombre es Nicolás Cerny, soy líder de gobernanza en la Fundación Cardano. Estoy todo el día, todos los días, enfocado en la gobernanza. También contribuyo en Intersec, en el comité cívico, y también soy parte del comité de parámetros en el grupo de trabajo de gobernanza de parámetros. Y en general, solo trato de ayudar a las personas en este viaje de gobernanza porque puede ser un poco abrumador y complicado. Bien, muy brevemente, ¿por qué hablamos tanto sobre gobernanza y por qué es tan importante? Como todos saben, actualmente estamos en transición del modelo de gobernanza en Cardano. Estamos bien encaminados, estamos en la fase de arranque, entonces las claves de Génesis se han ido y ahora tenemos este modelo de gobernanza descentralizada donde los poseedores de ADA, los participantes del ecosistema, son los que están tomando las decisiones. Y uno de estos roles en este modelo tricameral que tenemos en Cardano son los representantes delegados, los DREPs, para abreviar. Y son muy importantes porque este es el rol que básicamente está votando en Cardano. Estos son los poseedores de ADA que están decidiendo ya sea dar un paso adelante ellos mismos y registrarse como DREPs, o los poseedores de ADA que están delegando a otros DREPs. Así que si sienten que alguien más los representa mejor o hay un grupo potencialmente que los representa mejor, entonces pueden hacerlo. Y luego, sí, la participación activa en la gobernanza asegura que la descentralización y evolución de Cardano continúen. Y comprender los parámetros del protocolo es clave para los DREPs porque estas son las cosas que necesitan entender cuando toman decisiones, cuando votan en las acciones de gobernanza. Como dije, tenemos este modelo de gobernanza tricameral en Cardano donde tenemos estos 3 roles, los representantes delegados, los operadores de stake pool y el comité constitucional. Como dije, los DREPs son los que ya sea representan a los poseedores de ADA o son poseedores de ADA que se nominaron a sí mismos y ellos votan en todas las acciones de gobernanza. Y muy importante, como la naturaleza pública y sin permiso de Cardano, cualquiera puede registrarse como DREP siempre y cuando tenga el depósito de 500 ADA que se requiere para registrarse. Pueden registrarse como DREP. Los operadores de stake pool, por su responsabilidad principal, que es operar y mantener la red. Pero también tienen un rol que desempeñar en este modelo de gobernanza de Cardano. Tendrán que votar especialmente en acciones de gobernanza relacionadas con la seguridad y el poder de voto de los DREPs está basado en participación, así que escribí un Lovelace, un voto. Porque la manera precisa de decirlo también puedes expresarlo como un ADA, un voto, y lo mismo aplica para los SPO. Luego hay un tercer rol, el comité constitucional, y este comité constitucional tiene un rol especial porque no dan su opinión sobre las acciones de gobernanza, no están aquí para tomar decisiones como esas. Su rol es interpretar la Constitución y evaluar si las acciones de gobernanza se adhieren a esa Constitución y a los guardarrails.
también muy importante de mencionar. Entonces, ellos son los que básicamente hay una acción de gobernanza, necesitan revisarla, necesitan verificar si se adhiere a la Constitución. Si es así, aprueban, si no, desaprueban. Básicamente, eso es lo que hacen. Y su poder de voto es de un miembro, un voto. Entonces, un miembro del Comité Constitucional tiene un voto. Y ahora también muy brevemente tenemos 7 tipos de acciones de gobernanza y como pueden ver estamos en Chang 1. Estamos en la fase de arranque de la gobernanza y actualmente hay 3 tipos de acciones de gobernanza que están disponibles y que se pueden proponer en cadena, que son acciones informativas, cambios en los parámetros del protocolo. Y ese es un punto muy importante. Y por supuesto la iniciación de bifurcación dura, porque también necesitan, por supuesto, tener una forma de iniciar la próxima bifurcación dura, que es la bifurcación dura Chang 2, que introducirá los otros 4 tipos de acciones de gobernanza. Por ejemplo, el retiro del tesoro, sí que es generalmente de la que la gente habla. Tenemos la nueva constitución o script de Guardarrais. Luego, las 2 primeras acciones, la moción de desconfianza y la actualización del umbral del comité, son las que afectan al comité constitucional. Entonces, afectan a este rol. Pero suficiente sobre el modelo de gobernanza y las acciones de gobernanza, hablemos de los parámetros del protocolo. Entonces, ¿qué son los parámetros del protocolo? Es decir, si lo resumimos, son las configuraciones configurables que definen el comportamiento de la blockchain Cardano y básicamente son las configuraciones subyacentes que definen cómo funcionan las cosas en Cardano, simplificándolo. Son importantes porque influyen en todo. Los parámetros de red influyen en la red de una manera, los parámetros económicos en el modelo económico y de Cardano, etc. Seguridad y por supuesto ahora los parámetros de gobernanza que tenemos. ¿Y cómo pueden ser cambiados? Entramos en más detalles más adelante, pero pueden ser cambiados ya sea a través de acciones de gobernanza en cadena o, si hablamos de parámetros no actualizables, a través de una actualización de software, a través de un cambio de los archivos de Génesis y la versión del nodo. Así que esa es la manera en que todos los parámetros pueden ser actualizados de una forma u otra. Solo que no todo puede ser actualizado a través de acciones de gobernanza. Básicamente ya lo adelanté. Entonces, esos son los parámetros no actualizables. ¿Y cuáles son esos? Son parámetros que no pueden ser cambiados mediante acciones de gobernanza en cadena y están codificados en el protocolo a través de los archivos Génesis y requieren, si quieren cambiarlos, una actualización de software. Algunos ejemplos, porque en esta presentación hablaré más sobre los parámetros actualizables que ustedes como DREPs necesitan votar, pero solo algunos ejemplos de los parámetros no actualizables son, por supuesto, el suministro total de Lovelace, los 45.000 millones, el límite que todos conocemos y amamos, luego la duración del slot, los slots en Cardano y también, por ejemplo, el tiempo de inicio del sistema, entonces, cuando comenzó el sistema a operar originalmente. ¿Por qué vos, como DREP, o por qué los DREP en general necesitan conocimiento sobre el protocolo, los parámetros actualizables y no actualizables? Porque los DREPs son quienes votan sobre los cambios de estos parámetros, así que idealmente deberían estar informados y tener una comprensión de lo que podría suceder si cambian parámetros de una manera imprudente. Podrían tener un impacto, puede afectar todo, porque los parámetros son los ajustes subyacentes del protocolo. Por lo tanto, las decisiones sobre estos parámetros afectan todo, porque si cambias, por ejemplo, la tarifa de transacción, haces que Cardano sea menos accesible si lo aumentas demasiado. Haces que las personas, tal vez de mercados emergentes, no puedan contribuir más o que los negocios se vuelvan inviables porque algunos ajustes simplemente no se adaptan a sus requisitos. Y es responsabilidad de los DREPs asegurar que los cambios en los parámetros beneficien al ecosistema y no solo a un grupo o una entidad, porque los parámetros nos afectan a todos como participantes del ecosistema.
Por lo tanto, necesitan asegurarse de que estos cambios no estén destruyendo la red, básicamente. Y luego, por supuesto, los DREPs representan a sus delegados. Ellos toman sus propias decisiones. Un DREP decide por sí mismo y vota como considera adecuado, pero también necesita considerar los intereses de sus delegadores. Idealmente, como delegador, vos también deberías tener la comprensión o deberías poder. Sé que usualmente decimos, no confíes, verifica, pero a veces también necesitas confiar y asegurarte de que tu DREP también tenga una comprensión sobre qué está votando. Echemos un vistazo a los diferentes grupos de parámetros. De los parámetros actualizables hay 4 grupos distintos de parámetros del protocolo según las especificaciones en el ZIP 1694 y también la forma en que funciona la acción de gobernanza para la actualización de parámetros. Y el primero son los parámetros de red. Los parámetros de red realmente intento simplificarlo aquí. Entonces garantizan una transmisión y procesamiento de datos eficientes dentro de la blockchain Cardano. Hay más que eso, obviamente, pero intento simplificarlo. Y cuando pensás en los objetivos de gestionar los parámetros de red, necesitan coincidir con la capacidad actual o futura de la red de capa 1 blockchain de Cardano para satisfacer las demandas de tráfico. Y luego, por supuesto, cuando pensamos en las demandas futuras en la red, también necesitas pensar en los diferentes grupos de usuarios que están disponibles ahí y que realizan las transacciones en la red. Y ahora echemos un vistazo a los parámetros reales de red que forman parte de este grupo y que puedes actualizar, que pueden ser potencialmente votados a través de acciones de gobernanza de cambio de parámetros. Y para los parámetros de red son estos. Tenemos el tamaño máximo del cuerpo del bloque, que es el tamaño máximo de un bloque en bytes, son alrededor de 90 kilobytes. Luego tenemos el tamaño máximo de transacción, que es muy autoexplicativo. El tamaño máximo de una transacción en bytes, que es de alrededor de 16.5 kilobytes. Y lo mismo para el encabezado de bloque, que es de 1.1 kilobytes. Aquí intento también tener acceso a estas diapositivas más adelante para que puedas entender qué hacen estos parámetros. Luego también tenemos 2 parámetros que afectan a los scripts. Aquí tenemos la cantidad máxima de unidades de ejecución de script en una única transacción y también la cantidad máxima de unidades de ejecución de script en un solo bloque. Estos son los parámetros de red. Y algo que también es importante mencionar es que como un DREP o en general en Cardano, dije que tenemos la Constitución y tenemos los guardarrails. La Constitución define nuestros principios, nuestros requisitos y nuestros valores y cómo funciona el sistema de gobernanza. Pero los guardarrails, por otro lado, definen básicamente los límites superiores e inferiores para estos parámetros. Entonces, por ejemplo, hay guardarrails para todos estos diferentes parámetros y definen cuál es el valor mínimo que podemos establecer para el tamaño del cuerpo del bloque o cuál es el valor máximo que podemos establecer para el tamaño máximo del cuerpo del bloque. Y estos guardarrails fueron definidos por expertos también del comité de parámetros, donde tenemos miembros de la comunidad, miembros del equipo IOG, del equipo CF y de muchas otras organizaciones que están participando y que propusieron estos guardarrails porque necesitan asegurarse de que no rompamos el sistema al cambiar un parámetro. Y estos son los parámetros de red. Y ahora también hablemos brevemente sobre los parámetros económicos. Entonces, los parámetros económicos influyen, sí, en los aspectos financieros y económicos de la red de Cardano. Y cuando
pensamos en gestionar parámetros económicos, siempre necesitamos considerar la sustentabilidad económica a largo plazo de Cardano, especialmente cuando pensamos en las reservas decrecientes. Es una realidad. Están disminuyendo. Es un hecho bien conocido. Hay un parámetro para eso, lo verás. Entonces, al gestionar estos parámetros, esto es algo que necesita ser considerado. Otra cosa es, por supuesto, el modelo económico en Cardano. También proporciona seguridad económica, básicamente. Al tener delegadores con participación activa, necesitamos asegurarnos también de que los SPOs y los delegadores sean recompensados adecuadamente. Esto es crucial para la seguridad de Cardano también. Y cuando pensamos en incentivos económicos y cómo equilibrarlos, no solo tenemos un grupo de personas, sino que tenemos algunos. Entonces están los SPOs, por supuesto, los delegadores, los tenedores de ADA. Sé que los SPOs también son tenedores de ADA, pero aguanta conmigo. Luego también necesitamos considerar los usuarios DeFi y sí, muchos otros. Y por supuesto también los desarrolladores. Y ahora te daré una visión general de los diferentes parámetros económicos. Como mencioné antes, tenemos la tarifa de transacción y la tarifa de transacción, para aquellos que no lo sabían, es básicamente, hay dos parámetros para ellos. Hay una tarifa de transacción base fija en Lovelace que es fija, que es de alrededor de 0.16 ADA. Y luego tenemos la tarifa de transacción por byte, que es la parte dinámica de esa tarifa de transacción, que además de la tarifa fija tenés por byte de datos también 44 Lovelace. Y así es como se calcula la tarifa de transacción. Otra cosa es que también tenemos el costo UTXO por byte, que define los costos de almacenamiento en UTXO, y eso es... ¿De dónde saqué esos datos? Porque creo que eso también es muy importante. Llegar a eso más adelante, en la visión general. Verás que hay una página hermosa en Cardano Scan donde ve los parámetros. Hay una página hermosa en el explorador beta de la Fundación Cardano y algunos otros lugares geniales donde podés encontrar todos estos valores. No necesitas mirar estas diapositivas, sino que hay de hecho un panel de control para eso. Y luego, por supuesto, todo lo que sabemos. Espero que todos ustedes que tienen ADA también deleguen su ADA y tengan autocustodia. Y si no lo hacen, por favor, háganlo. Esta es la dirección de depósito stake, que es la cantidad de depósito que se cobra cuando registras tu clave de participación. Tal vez recuerdes cuando configuraste tu billetera ADA y delegaste a un pool, está este depósito de 2 ADA. Y si registras tu clave de participación, entonces recuperas eso. Es un depósito. Lo mismo aplica también para los staples. Si registras un staple, tenés el depósito staple, que actualmente es de 500 ADA. Y nuevamente quiero recordarte, estos son todos parámetros actualizables. Entonces, con esta futura acción de gobernanza para el cambio de parámetros del protocolo, en realidad puedes hacerlo ahora mismo, está disponible ahora mismo en la fase de ranking. Todos estos parámetros podrían ser cambiados. Y luego tenemos más parámetros económicos, otro parámetro que también fue muy discutido el año pasado, aunque ahora no veo tantas discusiones al respecto, es el costo mínimo del pool. Este parámetro también aplica a los staples y aquí se refiere al costo mínimo por época, lo cual habilita el efecto de pledge. Actualmente es de 170 ADA. Esto es el monto mínimo posible del costo del pool. Actualmente está en 170 ADA, pero el año pasado se redujo de 340 a 170. Y ahora está en 170. Ahora pasamos a uno muy... Quiero decir, todos son importantes, pero este es muy importante. Quiero enfatizar que es un parámetro económico de gobernanza crucial, la porción del tesoro de expansión monetaria.
Déjame dar un paso atrás para explicar el parámetro de expansión monetaria. Este 0.3% es el porcentaje que sale de las reservas. Entonces, 0.3% de las reservas fluye hacia afuera en cada época. Imaginemos un balde. En este balde también ingresan las tarifas de transacción que se recaudaron durante esa época. Así que en este balde tenemos el 0.3% de las reservas, las tarifas de transacción, y luego el 20% de esto se destina al tesoro, mientras que el 80% va a los operadores staple y los delegadores como recompensas. Por lo tanto, los SPOs que producen bloques reciben recompensas. Si un staple produjo un bloque, esos 170 ADA se toman de estas recompensas. Disculpa la falta de un mejor término. Pero así es como funciona. Necesitas pensar en esto. Tenés 0.3% del parámetro de expansión monetaria, que es la salida de las reservas que ingresa a un balde. Luego, este balde también se llena con las tarifas de transacción, idealmente según el parámetro, aunque en la realidad es un poco diferente. No es exactamente el 20%, pero el 20% de este gran balde se destina al tesoro y el 80% debería ir a los operadores staple y a los delegadores. Así que esto es algo muy importante para entender cómo funciona y como vemos, al tener un flujo de salida del 0.3% de las reservas disminuyen. Eventualmente se agotarán. También es algo que hay que tener en cuenta. Quiero decir, nunca se agotarán completamente, pero estarán cerca de cero eventualmente. Otro parámetro es el precio de la unidad de ejecución que define las tarifas para ejecutar scripts de Bluetooth y proporciona un retorno económico para la ejecución de estos scripts. Este parámetro tiene un precio por unidad de ejecución por paso y también un precio por unidad de memoria. El último en esta lista es el parámetro tarifa mínima de script de referencia para monedas por byte. Es un trabalenguas, pero sí, este parámetro define el costo de usar scripts de referencia Bluetooth en Lovelace. Ahora pasamos al tercer grupo de parámetros. Hay dos más, aguanten, los parámetros técnicos y de seguridad. Este grupo guía la operación y el rendimiento de la red y también de los scripts de Bluetooth, aunque estos últimos también son parte de la red. ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son los objetivos al gestionar los parámetros técnicos y de seguridad? Por supuesto, asegurar la seguridad de la red blockchain de Cardano en términos de descentralización, protección contra ataques de civil y ataques del 51%, así como ataques de denegación de servicio. Además, estos parámetros permiten realizar cambios en el modelo de costos de Bluetooth, el cual actualmente se está proponiendo y pronto se realizará una acción de gobernanza para modificar estos parámetros. Ahora hablaremos de un parámetro muy controvertido, el número objetivo de stake pools o parámetro K. Como probablemente lo conozcas, este parámetro define el número objetivo de stake pools, también conocido como K, y afecta el umbral de saturación, incentivando el crecimiento de los stake pools. La mejor manera de entender este parámetro es imaginar que en un mundo ideal, o más bien en un mundo teórico, con todo el ADA en circulación actualmente, es decir, todo el ADA que no está en las reservas o en el tesoro, el número ideal de stake pools sería 500. 500 pools, completamente saturados, que creo equivale a aproximadamente 74 millones de ADA o algo así. Sin embargo,
Este número no significa que solo podamos tener 500 pools. Actualmente tenemos más de 3.000 stake pools en Cardano y alrededor de 1.000 pools producen bloques por época. Así que 1.000 pools diferentes producen bloques en cada época, lo cual es genial. Personalmente, esperaba que tan pronto como pasáramos la primera bifurcación dura a Chang, inmediatamente tendríamos una propuesta de cambio en el número objetivo. Sin embargo, no sucedió. Pero espero que ocurra pronto. Así que, si sos un DREP, este probablemente sea un parámetro sobre el cual deberías investigar más. También tenemos el parámetro de influencia del pledge del pool, que permite el mecanismo de protección basado en el pledge para los staples. Los valores más altos recompensan a los pools que tienen un mayor pledge y penalizan a aquellos con menos pledge. ¿El parámetro de influencia del pledge del pool está funcionando como se pretende en este momento? Bueno, eso es debatible. No quiero dar mi opinión ahora sobre esto, pero sí, este es otro aspecto que debería ser examinado. Esto plantea la pregunta sobre tener piel en el juego. ¿Debería considerarse la piel en el juego? No quería dar mi opinión, pero creo que debería considerarse. Y esta es mi opinión. Luego, por supuesto, hay compensaciones. Dependerá. Después, otro parámetro es época máxima de retiro de pool. Este define cuando se retira un pool. 18 épocas es el número. En el futuro, cuando se tienen que retirar. Esta es la cantidad máxima de aviso. Esa es la palabra que me faltaba. Que un pool puede dar cuando planea retirarse. Por ejemplo, digamos que tengo un stake pool, me quiero retirar, es la época 500 y me quiero retirar. El número máximo que puedo decir para el retiro es 518. Otro parámetro que no tiene nada que ver con staples es el porcentaje de colateral, que define cuánto colateral debe ser proporcionado al ejecutar un script de Plutus. Se establece como un porcentaje del costo normal de ejecución. Luego tenemos 3 parámetros más de seguridad. Máximo de entrada de colateral, que define el número máximo de entradas que pueden usarse como colateral al ejecutar un script Plutus. Dos más en esta lista, que es el tamaño máximo del valor, que establece el límite del tamaño serializado de valor en cada salida. El último es modelo de costos de Plutus, que mencioné antes. Actualmente, con la bifurcación dura Chang 1, se implementó un nuevo modelo de costos Plutus, conocido como modelo de costos Plutus versión 3. Sin embargo, todavía tenemos los modelos de costos de las versiones 1 y 2 en los archivos Genesis. Por último, pero no menos importante, todos son importantes, están los parámetros de gobernanza. Estos parámetros definen cómo funciona nuestro modelo de gobernanza en cadena en Cardano. Determinan, por ejemplo, los umbrales necesarios, el modelo del depósito para realizar una acción de gobernanza, entre otras cosas. El objetivo principal al gestionar estos parámetros es asegurar la estabilidad del sistema. Esto aplica a todos los grupos de parámetros. No es solo parámetros de gobernanza, pero especialmente si pensás en estabilidad de gobernanza, asegurarse que podemos hacer los cambios. Puedes pensar en un escenario donde estableces un umbral demasiado alto, por ejemplo, para staples, y nunca alcanzás el umbral. Básicamente te bloquea en un estancamiento hasta que se pueda alcanzar. Esto puede ser muy problemático. Actualmente los umbrales de stake pool para todas las acciones de votación están fijados en el 51%. Compartiré más información sobre eso más adelante. Luego, por supuesto, otro objetivo clave es mantener un modelo representativo de gobernanza
como se describe en el CIP 1694 y en la Constitución. Ahora vamos a echar un vistazo a los parámetros de gobernanza. El primero es cuánto ADA se requiere como depósito para enviar una transacción de gobernanza en cadena. Cualquiera que envíe una acción necesita proporcionar 100.000 ADA como depósito para proponer una acción de gobernanza en cadena. Este valor fue establecido no para prevenir spam desde una perspectiva de red, sino considerando los tres roles principales, los reps, el comité constitucional y los SPOs. Usualmente detrás de estos roles hay actores humanos y los humanos tienen un tiempo limitado. Si hay, por ejemplo, 1000 propuestas para revisar, la gente no tendrá los recursos ni el tiempo para analizarlas. El depósito fue establecido tan alto, porque cuando pensamos en gobernar, la acción real en cadena es la última parte de todas estas discusiones de este proceso de gobernanza completo. Antes de que se someta una acción a cadena, es donde ya deberías tener cierta comprensión de si la comunidad apoya mi propuesta, si tenés algunos defensores que respaldan tu causa, etc. Para mí, la mayor parte de la gobernanza y las acciones de gobernanza consisten en lograr consensos, encontrar coaliciones y discutir temas fuera de cadena. La última parte es luego someterla a cadena. El segundo parámetro en esta lista es el depósito para DREPs y en realidad es el mismo que el depósito para Staples, 500 ADA. Aquellos que ya hayan decidido registrarse como DREPs tuvieron que depositar 500 ADA. Y sí, este es un parámetro que puede ser adaptado. El tercer parámetro es la actividad del DREP, que es de 20 épocas. Esto significa que si, por ejemplo, yo me registro como DREP ahora y no voto en nada, me inscribí, soy un DREP, soy considerado activo. Pero si no voto en 20 épocas, se me considera inactivo. La participación delegada a mí, todos los delegantes que delegaron en mí, su poder de voto se considera como un voto de abstención. Esa es la mejor forma de entenderlo. Si volvés a votar, estoy inactivo, pero tan pronto como voto en una acción de gobernanza, paso de nuevo a ser considerado activo. Así que los DREPs pueden estirar las piernas por 19 épocas, pero en la última época necesitan votar para continuar siendo activos. Cada vez que un DREP vota este reloj, se reinicia. También tenemos umbrales para todos los diferentes tipos de acciones de gobernanza en los que los diferentes roles pueden votar. Esto incluye umbrales de votación para DREPs y operadores de staple. Hablaré de esto más adelante. Otro parámetro importante de gobernanza es la duración de vida de la acción de gobernanza, que define el periodo en un número total de épocas, después de la cual una acción de gobernanza expira si no se lleva a cabo. La duración de vida de una acción de gobernanza es capaz de ganar soporte y juntar votos durante 6 épocas. Después de presentarla, estará disponible para votación durante 6 épocas. Durante este tiempo, los DREPs pueden votar en ella, los SPOs, si es aplicable, también pueden hacerlo, y el comité constitucional puede emitir su voto. Si una acción de gobernanza no logra reunir suficiente apoyo, puede ocurrir, es una propuesta impopular, traté de cambiar un parámetro sin realizar un análisis técnico o una revisión adecuada, con todo sentido la propuesta no será ratificada.
Después de 6 épocas, el depósito de 100.000 ADA que se pagó al presentar la acción será reembolsado a la dirección especificada. Durante este periodo de 6 épocas no significa necesariamente que la acción deba permanecer abierta hasta el final del plazo para ser ratificada. No, en cada límite de época entre la presentación de la acción y el fin de las 6 épocas, se verifica. En cada límite de época, una acción de gobernanza es verificada si se han cumplido los diferentes umbrales. Por ejemplo, si quiero realizar un retiro del tesoro, necesito la aprobación de los REREPs y la evaluación de la constitucionalidad del CC. Si ya cuento con el apoyo de estos grupos en la tercera época, entonces sí, tengo suerte y la propuesta es ratificada y una época después es promulgada. Luego hay 2 parámetros más que afectan al Comité Constitucional: la longitud máxima del mandato del comité, y eso es la duración en épocas, es decir, el tiempo máximo que un miembro del comité puede servir. La mejor manera de pensarlo actualmente, cada miembro del Comité Constitucional tiene una credencial. Esa credencial está especificada en el archivo Génesis de Conway y junto con esa credencial hay un número. Ese número es un número de época. Si deseas añadir un nuevo miembro al Comité Constitucional, lo cual será posible después del Chan 2, especificas la credencial y la época, es decir, cuánto tiempo serás miembro del Comité Constitucional. El máximo es 146 épocas en el futuro, lo cual equivale a 2 años. Lo especificamos como épocas porque así medimos el tiempo en Cardano, con slots. Por supuesto, algunos de ustedes son muy técnicos y pueden decir que la cantidad de slots por época puede cambiar, pero ese es uno de los parámetros no actualizables, así que no entraremos en eso. El último parámetro de esta lista es el tamaño mínimo del comité, y lo que me gusta de los nombres de estos parámetros es que son muy autoexplicativos, pero permítanme explicarlo también. Esto especifica el número mínimo de miembros que pueden estar incluidos en un comité constitucional. Actualmente son 7. En este momento tenemos 7 miembros del Comité Constitucional interino y el valor del parámetro del tamaño mínimo del comité es actualmente 7. En el futuro, si deseas tener menos de 7 miembros en el comité, eso primero debe cambiarse con una actualización de parámetros. Necesitamos al menos 7. Puedes tener más, y en el futuro idealmente tendremos más miembros del Comité Constitucional. Pero por ahora son 7. Como prometí, y sí, hoy los estoy bombardeando con tablas. Vamos a ver los diferentes umbrales de votación. Como mencioné, los DREPs tienen umbrales específicos para todos los diferentes tipos de acciones de gobernanza sobre los que pueden votar. Y los DREPs pueden votar sobre todas las acciones de gobernanza. Hay un umbral para cada tipo de acción de gobernanza. El primero es la moción de no confianza. Avancemos un poco más rápido. Tenemos la moción de no confianza, la actualización normal del comité, que requiere del 67% de los DREPs activos. Esto significa el stake considerado activo, es decir, el delegado a DREP activos o DREP de no confianza debe ser el 67% este monto total. Luego está la moción de no confianza del comité, lo cual necesito explicar un poco porque tenemos comité normal y comité sin confianza. Cuando pensamos en el comité constitucional, puede haber 2 estados para ese comité. Uno puede estar en confianza, llamémoslo el estado normal, y otro estar sin confianza, lo cual significa que la moción de no confianza fue propuesta, ratificada
y promulgada. Esto significa que si sucede, el comité constitucional actual es destruido. Esto es muy drástico y difícil de lograr, una cosa muy interesante para hacer. También está la actualización de la Constitución, que es el más alto de esta lista porque lo que permite es modificar la Constitución o el script de guardarrail. La Constitución actual es interina y está en cadena, especificada con el hash de la Constitución y la URL, pero en el futuro podríamos tener que cambiarla. Y de hecho, la cambiaremos. Hay una nueva constitución en desarrollo. Muchos de ustedes han asistido a los talleres de constitución y el umbral para cambiar la constitución es del 75%. Muy bien. Entonces aquí resaltemos la acción de gobernanza de cambio de parámetro del protocolo. Como mencioné, como DIREP, podés votar en todos los tipos de acciones de gobernanza. Uno de ellos es el cambio de parámetros del protocolo y el umbral para cambiar el grupo de red, el grupo económico o el grupo técnico es del 67%, mientras que para el grupo de gobernanza es del 75%. El 75% es necesario porque cambiar los parámetros del protocolo permitiría, por ejemplo, cambiar la constitución. Y como cambiar la constitución requiere el valor más alto de ese umbral, debería ser el mismo para cambiar este tipo de parámetro. Además, el retiro del tesoro también tiene un umbral del 67%. Ahora revisemos rápidamente el proceso para cambiar parámetros, el proceso en cadena. Como mencioné, aunque el título dice proceso en cadena, el primer paso ocurre fuera de cadena. Las discusiones, obviamente, ocurren fuera de cadena, pero una vez que alguien presenta una acción, se necesitan 100.000 ADA como depósito, además de especificar exactamente los valores que deseas establecer para los parámetros. Cuando presentas la acción, se verifica contra el script de guardarrail. Si el cambio que solicitas está fuera de los límites permitidos, es menor que el mínimo o mayor que el máximo, el script de guardarrail no permite que envíes la transacción. Y sí, utilicé permite, aunque existe un término técnico más preciso, pero por simplicidad lo dejaremos así. Después de presentar la acción y cumplir con los guardarrails, además del depósito de 100.000 ADA, podés construir la transacción y enviarla. Entonces, aquellos que tienen permitido votar, definitivamente los DIREPs porque votan en todo. Además, el Comité Constitucional debe revisar la constitucionalidad de la acción. Si hablamos de parámetros del protocolo relacionados con la iniciación de verificaciones duras o parámetros del protocolo relacionados con seguridad, también votan los SPOs. Como expliqué antes, el proceso de ratificación ocurre al final de cada época. Si se cumplen los umbrales necesarios, la acción se ratifica y una época después entra en vigor en cadena. En cuanto al proceso fuera de cadena, hay más al respecto, pero como dije, existe un procedimiento para propuestas de cambios de parámetros desarrollado por el Comité de Parámetros. Cualquier persona de la comunidad puede presentar actualizaciones potenciales para los parámetros. El Comité de Parámetros revisa estas propuestas dentro de un proceso formalizado que se encuentra en el foro de Cardano. Es una sección dedicada. Actualmente hay 4 o 5 propuestas de cambio de parámetros abiertas. Este proceso es accesible para todos. Lo que no escribí ahí es que podés tener discusiones sobre estas propuestas donde sea que esté la gente, en X, en Forum, en Reddit, en Telegram. Hay muchos canales. Ahí es donde tendrán lugar muchas de estas discusiones. Ahora, rápidamente, cambiando parámetros no actualizables.
que se les llama no actualizables, sí es posible cambiarlos. Lo que esto requiere es una actualización del nodo. Cambiar el nodo lo que requiere es similar a cualquier bifurcación dura o actualización de nodo. Esto implica que los SPOs deben implementarlo y usar la versión actualizada del software del nodo. Ejemplos de eso, como dijimos antes, son parámetros no actualizables, el suministro total de ADA, que es de 45.000 millones, o el cambio de otros parámetros no actualizables. Ahora, como prometí, intentaré resumir todo y todas las fuentes que utilicé. Cardano Scan, Beta Explorer, reportes. No están disponibles atrás del código QR, sino de la página detrás de él. Ahí podés encontrar muchos recursos. Espero que funcione, ya lo probé y está bien. Sentite libre de descargarlo y compartirlo. También lo haré disponible más adelante. Las conclusiones clave. Como un DREP, necesitas tener una buena comprensión de los parámetros del protocolo, ya sean actualizables o no. No importa, deberías entenderlos porque necesitas votar. Vos como DREP jugás un papel muy importante en el futuro de Cardano. Vos votás en decisiones de gobernanza y buenas decisiones. Bueno, es algo que también podríamos discutir durante 50 minutos. Pero si tenés una idea clara y estás informado sobre los parámetros y la red en general, que ahora tenés que gobernar, con suerte tomarás mejores decisiones. Así que mi llamado a la acción es el siguiente. Mantenete informado sobre los parámetros del protocolo. No es tan aterrador como parece. Hay recursos muy buenos y sé que otros más están por venir. Hay informes excelentes sobre estos parámetros, los comités de parámetros están siempre disponibles y la participación en la gobernanza no significa que deba ser un DREP. Claro, puede serlo, pero también puedes unirte a la conversación, hacer oír tu voz y ser parte de toda esta transformación de gobernanza en Cardano. Porque si tenemos muchas voces diferentes desde diversas perspectivas, así es como nos preparamos para el éxito. Y por supuesto, no trates de reinventar la rueda. Hay muchas herramientas y recursos excelentes disponibles. Y sí, muchas gracias por su tiempo. ¿Hay alguna pregunta? El UTXO mínimo, cuando por ejemplo mintiamos un NFT en la cadena, ¿es una combinación de parámetros o es algo diferente? Mencionaste algunos parámetros y valores en ADA, pero cuando coneamos un NFT es el error de 1.4, 1.5, 1.6 ADA. Entonces, ¿eso es una combinación de parámetros o algo que no puede cambiarse? No, eso es algo que sí se puede cambiar. Es uno de esos parámetros. Quiero hacer una pregunta sobre la investigación de gobernanza. Aparte del modelo un ADA, un voto, un DREP, un voto, un miembro, un voto. Existen otros modelos interesantes, especialmente para diferentes tipos de políticas, por ejemplo, para configurar tarifas, un ADA, un voto. Tiene sentido, pero si se trata de otra cosa, tal vez ese modelo de un ADA, un voto no sea tan adecuado. ¿Tienes algún consejo sobre si has visto otros modelos de gobernanza interesantes? Es una pregunta excelente. Hay muchas formas de pensar sobre el voto. Ahora mismo, cuando pensamos en lo que implementamos en Cardano, es un modelo de gobernanza viable mínimo que nos pone en marcha. Y lo que nos permite hacer en el futuro es cambiarlo.
Porque la gobernanza es la manera en que podemos cambiar las cosas. El sistema actual es democrático, donde los titulares de ADA, los participantes del ecosistema, tienen influencia. Y no es solo un consejo elegido de tecnócratas quienes deciden todo. Existen formas como el voto de convicción en el cual podrías bloquear tus tokens de alguna manera y esos tokens tendrían más poder de voto. Polkadot está haciendo algo así, muchos ecosistemas están implementando algo similar. También podríamos pensar en un sistema basado en mérito. Por ejemplo, si una dirección realiza muchas transacciones y es muy activa en Cardano. Sé que puedes engañar al sistema, pero tal vez esas personas que producen más tarifas en Cardano deberían tener más voz, porque están contribuyendo más a la estabilidad económica del sistema. Pero sí, hay muchas ideas y muchos compromisos. Buenísima pregunta. Bien, gracias a todos.